Hola a todos. El día de hoy les voy a hablar acerca de la organización funcional del cuerpo humano y control del medio interno. Voy a hacer una serie de videos hablando acerca de la fisiología médica desde el libro Guyton y Hall. Cabe mencionar que estos videos no van a reemplazar la lectura y de la bibliografía básica, como es el Guyton y otros libros de fisiología. En este video vamos a hablar acerca de la célula comunidad viva del cuerpo, el líquido extracelular y el medio interno, la homeostasis, mantenimiento de un medio interno casi constante y sistemas de control del organismo. Primero, vamos a empezar con la introducción a la fisiología humana. Primero hay que saber qué es la fisiología. Como un breve concepto lo podemos definir como la ciencia que estudia la vida desde dentro. Pero la fisiología es la ciencia que explica los mecanismos físicos, químicos que permiten el origen, desarrollo y mantenimiento de la vida, desde el organismo más pequeño, como un virus, hasta un organismo más complejo, como es el ser humano. Cada ser vivo tiene funciones propias que garantizan su existencia. En la fisiología en la que nos vamos a centrar en estos videos es acerca de la fisiología humana, que va a buscar comprender los procesos que permiten al cuerpo mantenerse con vida. ¿Qué significa esto? El cuerpo se va a alimentar, defenderse ante antígenos, percibir en otro entorno, aprender, reproducir y adaptarse a diferentes situaciones. Estas funciones no actúan de forma aislada, sino mediante una compleja red de sistemas de control, como lo cual intervienen varios sistemas, como el nervioso, mediante impulsos, hormonas, mediante sustancias químicas y celular a nivel microscópico. Este conocimiento va a integrar parte de la medicina, biología y otras ciencias multidisciplinarias como son la química, la física, que nos van a ayudar a permitir entender tanto el cuerpo en equilibrio como en enfermedad. El siguiente tema del que vamos a hablar es la homeostasis, como un equilibrio vital del medio interno, que va a ser el principio central de la fisiología. Primero vamos a definir, el fisiólogo Walter Cannon definió la homeostasis como el mantenimiento de las condiciones internas casi constantes en el organismo. A pesar de cambios externos, el cuerpo humano va a regular continuamente parámetros como la temperatura, el pH y la concentración de iones para asegurar la función celular. Un ejemplo claro son los pulmones, los riñones y el aparato digestivo, que van a trabajar en conjunto para conservar este equilibrio. Un ejemplo claro es la concentración de iones de hidrógeno que se va a mantener en un rango tan preciso, en un intervalo de 5 nanomoles por litro, que esta regulación va a permitir que la vida ocurra en una condición óptima. También, al hablar de un equilibrio, tenemos que hablar de un desequilibrio, como puede suceder en algunos casos. Cuando el desequilibrio se rompe, va a surgir una enfermedad. Sin embargo, aún así el cuerpo humano va a actuar con ciertos mecanismos de compensación para mantener su función esencial. Estas respuestas van a ser útiles, pero pueden llevar a una alteración si se sostienen un gran número de tiempo, como sucede en las enfermedades crónicas. Claro, ya hablamos de la homeostasis y uno de los principales procesos que ocurre es el transporte del líquido extracelular, el sistema de mezcla y circulación del organismo. El aparato circulatorio va a distribuir el líquido extracelular en dos etapas. La sangre va a circular dentro de los vasos sanguíneos y el segundo, el plasma se va a intercambiar con el líquido intersticial en los capilares y espacios entre las células, que va a realizar el ciclo de oxigenación y transporte de nutrientes hacia los diferentes organismos celulares que tiene el cuerpo humano. Este intercambio constante va a permitir que las sustancias disueltas, como gases, nutrientes, se difundan fácilmente entre el plasma y los tejidos, gracias a un movimiento cinético de moléculas, que este proceso ocurre en todas direcciones. Esto se va a lograr gracias a que la mayoría de las células del cuerpo va a estar a menos de 50 micrómetros de un capilar, lo que asegura que reciban los compuestos necesarios en segundos. Así, el líquido extracelular se mezcla continuamente, garantizando
homogeneidad y facilitando el funcionamiento celular en todo el organismo. ¿Cuál es el origen de los nutrientes del líquido extracelular? Va a tener tres órganos en los que va a pasar estos nutrientes. Principalmente el aparato respiratorio, en el que la sangre va a captar el oxígeno al pasar por los alvéolos pulmonares, donde el gas difunde a través de la membrana alveolar. Este va a ser un proceso esencial para la captación de oxígeno para el metabolismo. En el aparato digestivo se va a llevar a cabo la absorción de nutrientes, como carbohidratos, lípidos y aminoácidos esenciales, que juegan que juegan con una entrada en el líquido extracelular y son distribuidos por el cuerpo. Así el sistema digestivo convierte los alimentos en materia prima para la energía. Y el hígado y órganos metabólicos. Por ejemplo, el hígado modifica las sustancias absorbidas, eliminando toxinas y transformando compuestos para hacerlos útiles. También colaboran los riñones, glándulas endocrinas y tejido adiposo, regulando y almacenando lo necesario para el equilibrio interno. Se originan los nutrientes, también tenemos que hablar acerca de cómo se eliminan los productos de dicho metabolismo. Los pulmones no solo van a ser responsables de la captación de oxígeno, sino de también la liberación del dióxido de carbono, el desecho más abundante de todos los procesos metabólicos. Se va a expulsar este gas hacia el exterior mediante el intercambio en los alvéolos. Los riñones van a filtrar el plasma para eliminar la urea, ácido úrico, sales en exceso y otros residuos. Mediante el proceso de reabsorción, los riñones van a recuperan lo que el cuerpo necesita, como glucosa, aminoácido y iones, y eliminan el resto en la orina. Y mediante el aparato digestivo, este lo va a eliminar mediante las heces o el material no digerido, o lo que el cuerpo no necesita. En el hígado, va a transportar las sustancias tóxicas y nocivas, medicamentos, facilitando su eliminación. Produce bilis que va a ayudar a excretar desechos a través del aparato digestivo. ¿Cómo se va a regular estas funciones corporales? Mediante la coordinación de estos dos sistemas principales, el sistema nervioso y el sistema hormonal o endocrino. El sistema nervioso se va a dividir en tres porciones o tres partes. La sensitiva, que va a ser aferente, el sistema nervioso central, que va a componerse por el cerebro, la médula, y la porción motora eferente, que son los receptores sensoriales que van a detectar estímulos como el tacto, la luz, el sonido, y el cerebro va a interpretarlo para transducir esta información para generar una respuesta. El sistema hormonal va a operar de forma involuntaria, controlando funciones vitales como el ritmo cardíaco, la respiración, la actividad de las glándulas, y va a regular procesos que ocurren sin que seamos conscientes de ellos. Otra función importante del cuerpo es su protección, mediante dos sistemas importantes: el sistema inmunitario, formado por los elementos formes de la sangre, como los leucocitos, otros sistemas como el ganglio, el timo y vasos linfáticos, que van a defender el cuerpo de bacterias, virus, hongos y parásitos, cumpliendo dos funciones esenciales: reconocer lo propio y el antígeno, eliminar al invasor mediante fagocitosis realizada por células que engullen patógenos, linfocitos sensibilizados o productos de anticuerpos que neutralizan agentes extraños. Y el sistema tegumentario, que va a incluir la piel, pelo, uñas y glándulas, que va a proteger órganos internos y regulará la temperatura y participa en la excreción de desechos mediante la sudoración. También actúa como interfaz sensorial entre el cuerpo y el entorno. Va a representar entre el 12% y 15% del peso corporal total. Con esta ya van los... Ahora vamos a hablar acerca de los sistemas de control. El equilibrio interno a través de la autorregulación. Regulación de oxígeno y dióxido de carbono. El cuerpo va a mantener niveles constantes de oxígeno
gracias a la hemoglobina que capta y libera este gas según necesidades del organismo. Cuando la concentración de oxígeno disminuye, se va a activar la liberación de reservas y va a incrementar la respiración. El dióxido de carbono, producto del metabolismo celular, se va a eliminar mediante la respiración. Su exceso va a estimular el centro respiratorio del bulbo raquídeo, generando respiraciones profundas hasta que se restablezca el equilibrio. Otro ejemplo, la regulación de la presión arterial. Los barroreceptores ubicados en arterias importantes detectan cambios en la presión. Si esta aumenta, envían señales al bulbo raquídeo que inhibe el centro vasomotor, provocando vasodilatación y reducción de la frecuencia cardíaca, normalizando la presión arterial. Este sistema de retroalimentación negativa va a actuar en minutos. Sistemas de control internos. Algunos actúan dentro de órganos, el hígado, que va a regular la glucosa, y otros coordinan funciones entre órganos, como el sistema respiratorio, que trabaja junto al nervioso para equilibrar gases en el cuerpo. Valores normales de líquido extracelular. El cuerpo va a tener límites fisiológicos con una relevancia médica. Va a tener componentes vitales, cuya concentración debe mantenerse en rangos estrechos para garantizar la vida. Cambios mínimos pueden tener consecuencias graves o incluso mortales. Un ejemplo de esto es una temperatura corporal de más de 7 grados Celsius por encima del normal, 37, puede desencadenar daño celular irreversible. El pH sanguíneo normalmente en 7.4 puede provocar la muerte si varía solo en 0.5 unidades. El potasio bajo puede causar parálisis por falta de conducción nerviosa. El potasio alto deprime el corazón, afectando la contracción. El calcio bajo causa espasmos musculares generalizados. La glucosa baja puede generar convulsiones por irritabilidad del sistema nervioso. Aquí en la tabla, de aquí a la derecha, podemos observar cómo hay muestras de oxígeno, dióxido de carbono, sodio, potasio, glucosa, temperatura y pH, con sus rangos normales e intervalo normal no mortal, que todos pueden ser aceptables para que no haya un daño. Estos valores van a permitir diagnosticar, monitorear enfermedades, además de aplicar tratamiento en base fisiológica. Ahora, hay ciertas características en los sistemas de control que son la base del equilibrio corporal. Un sistema de control, ¿qué es lo que va a lograr? Va a mantener una condición interna dentro de los límites ya mencionados, va a tener una función automática y continua y va a actuar de manera coordinada con órgano, tejido, y son capaces de detectar cambios e interpretar señales y responder a ellos. El cuerpo humano posee miles de sistemas de control que regulan funciones esenciales para la vida. Aunque sus mecanismos son diversos, todos comparten características comunes que garantizan su eficacia. La homeostasis va a depender de esta red compleja de controles fisiológicos. En los siguientes apartados vamos a describir con más detalle las propiedades comunes de estos sistemas de control que permiten al cuerpo responda ante estímulos, adaptarse y mantenerlo con vida. Retroalimentación negativa. La retroalimentación negativa suele ser uno de los sistemas de control más comunes en el cuerpo humano, en los sistemas y en órganos. Cuando una variable fisiológica se desvía de su valor normal, el sistema va a actuar para revertir esa desviación y regresar el equilibrio. Ejemplos, dos claros ejemplos. Cuando sube el CO2, se va a activar la ventilación pulmonar para eliminarlo. Si baja la presión arterial, se inician mecanismos que la elevan. La retroalimentación se va a medir mediante una fórmula ganancias del sistema de control. El intestino va a absorber nutrientes como carbohidratos, lípidos y aminoácidos, que luego entran al líquido extracelular y son distribuidos por el cuerpo. Así, el sistema digestivo va a convertir los alimentos en materia prima para la vida.
Bien, persona se encuentra en un material de fortalecimiento de los humanos y está en proceso de transición de modernización. De un punto de reconocimiento que ya de manera efectiva a la precisión al desarrollarse la situación de que tanto de disparos se creó en el ambiente Si una persona debería tener una presión de 100 miligramos sobre 100 milímetros de mercurio, pero si en el sistema de barroreceptores llega a 175 milímetros de mercurio y con el sistema se corrige a 125 milímetros de mercurio, sabemos que la corrección va a ser de menos 50, va a haber un error de más, menos 20, de más 25, con una ganancia que va a ser con la fórmula siguiente, que va a ser la corrección entre el error residual. Entonces dice que la ganancia es de menos 2. Hay algunos sistemas de control, como la temperatura corporal, que tienen ganancias más altas que los barroreceptores, lo que los hace más eficaces para mantener el equilibrio. El siguiente sistema de control, la retroalimentación positiva, puede ser un círculo vicioso. Este es un ciclo que puede salvar o destruir. La retroalimentación positiva amplifica una señal inicial. Esto puede generar ciclos peligrosos si no se controla, llegando incluso a la muerte. Un ejemplo es la coagulación sanguínea. Cuando un vaso se rompe, se activan enzimas llamadas factores de la coagulación. Estas a su vez activan más enzimas hasta formar un coágulo que sella la herida. Si no se controla puede provocar trombosis o un infarto. O en el parto, las contracciones uterinas van a estimular al cuello del útero, lo que genera más contracciones mediante señales hormonales. Este ciclo continúa hasta el nacimiento del bebé. O en un impulso nervioso. Un pequeño estímulo abre los canales de sodio en una neurona, provocando la despolarización de la membrana, abriendo más canales y generando un potencial de acción que viaja por el nervio. Aunque riesgosa, la retroalimentación positiva puede ser benéfica cuando está bien regulada y limita el proceso específico. Hay otros dos tipos de sistemas de control, el sistema anterógrado y adaptativo. La complejidad de los mecanismos del sistema nervioso posee múltiples mecanismos interconectados que van a permitir una respuesta rápida y precisa. Algunos de estos pueden ser la retroalimentación lenta, o lo que el cerebro anticipa acciones necesarias. Está el anterógrado y adaptativo. El anterógrado es un control en el que el movimiento es muy veloz, pero el cerebro anticipa la contracción muscular correcta antes de recibir retroalimentación. Así el movimiento ocurre en tiempo real. Y adaptativo. Si el cerebro recibe señales sensoriales que indican un error en el movimiento, lo ajusta en tiempo real enviando nuevas órdenes musculares. Este tipo de corrección sucesiva representa una forma de retroalimentación negativa retardada. A lo largo de la fisiología vamos a observar que hay una variabilidad con respecto a factores que van a modificar los valores normales. Aunque algunos valores como el potasio o el pH se mantienen estrechamente regulados, otros como el peso, la presión arterial o el gasto metabólico van a mostrar amplias diferencias entre personas, etapas de la vida y contextos culturales. Los valores de referencia suelen describirse en base a un varón joven de 70 kilos. Aunque el peso promedio en Estados Unidos va a superar hoy en día los 88 kilogramos en hombres y los 76 kilogramos en mujeres, lo que altera parámetros fisiológicos y clínicos. Otros factores de variación van a ser el sexo biológico, como la diferencia en composición corporal, hormonas y reproducción. La edad, que al envejecer va a disminuir la masa muscular, agua corporal y va a aumentar la grasa. Otros factores étnicos y raciales,
van a influir en la distribución de los tejidos y respuesta a tratamientos. Estas diferencias afectan el comportamiento de la fisiología normal y la interpretación de la enfermedad. Por ello, al estudiar medicina y fisiología, es crucial tener en cuenta la fisiología femenina, la fisiología masculina, el envejecimiento y la diversidad genética y cultural. Y eso sería todo por el primer capítulo del libro Guyton y Hall de Fisiología Médica. En el siguiente video vamos a abordar la célula y sus funciones. Adiós.